Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Aquí en Ecuador TV tenemos la presencia de la señora ministra, coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Baca Jones, con quien vamos a conversar sobre un punto de las enmiendas constitucionales que ha generado un poco de inquietudes y tiene que ver con las garantías de la seguridad social de la fuerza pública. Señora ministra, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, aquí se está proponiendo dos enmiendas, el artículo 370 y el artículo 372 en ese sentido. Ahora, ¿en qué consiste exactamente la dimensión de esta enmienda y por qué se la hace? Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos televidentes. En efecto, son dos enmiendas importantes en términos conceptuales, ¿no? La primera, en el artículo 370, básicamente lo que buscamos es afirmar el derecho que tienen los regímenes especiales para que el Estado garantice las pensiones de estos regímenes especiales. Y quizás, Carlos, detenernos un ratito para hablar sobre este tema, ¿no? Recordémonos que los regímenes especiales son distintos a un régimen general de seguridad social, porque las fuerzas públicas en su sistema de seguridad social casi siempre tienen una relación que resulta difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Pensemos en lo que pasa en el Ecuador en este momento. Nosotros tenemos, en el caso de las Fuerzas Armadas, 40.000 activos y casi igual número de pensionistas. Esto lo que te denota es que existe una relación de 1 a 1, es decir, por cada persona que es activa en las Fuerzas Armadas también tengo que pagar la pensión de un pasivo. Es decir, y lo mismo... paremos ahí un momentito un poco para diferenciar. En el seguro social universal es 8 a 1. Por Exacto. cada pasivo hay 8 activos que están financiando ese pasivo. Acá se requiere entonces mayor esfuerzo económico para financiar ese uno a uno que usted dice, señora ministra. Exacto, y pasa lo mismo tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía, ¿no es cierto? Es un poquito distinta la relación porque en las Fuerzas Armadas tenemos más número de pensionistas, en el caso de la policía tenemos casi igual número de activos, alrededor de 40.000, me parece que un poquito más, y tenemos alrededor de 20.000 o 27.000 pasivos, ¿no? Entonces, esto sí pone una relación de 2 a 1. Pero de todas formas, en el tiempo esto termina siendo deficitario en el caso de los regímenes especiales. Entonces, ahí es donde entra el Estado y lo que nosotros buscamos reafirmar en esta enmienda constitucional es justamente la garantía que tiene que haber desde el Estado para poder subvencionar o sostener estas pensiones jubilares, tanto para Fuerzas Armadas como para Policía. Es decir, teniendo la incertidumbre, la sostenibilidad por lo que hemos hablado, es decir, no hay un gran universo de afiliados que puedan sostener un pasivo, significaría entonces que el artículo 370 vigente no garantiza esa sostenibilidad y de ahí la enmienda de que el Estado va a garantizarlo. Sí, se puede aclarar, es decir, a lo mejor desde la interpretación jurídica del artículo 370 uno podría decir, sí, el Estado tiene garantía sobre eso, pero es necesario reafirmar justamente para establecer esta garantía, que es además lo que muchas veces habían tantos rumores, ¿no? Incluso había el rumor de que no se mantendrían los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía. Volver a insistir en que esto es necesario. En todos los países existen regímenes especiales, tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía, para las fuerzas públicas en general. Esto sucede en todo el mundo. Y en nuestro país también tenemos regímenes especiales para las fuerzas públicas. Ahora, me permito leer el artículo 370 vigente y la propuesta del artículo 370 en términos de enmienda. El artículo 370 vigente, es decir, el actual, dice lo siguiente, cito: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del Seguro Universal Obligatorio a sus afiliados. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley. Sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. Cierro la cita. ¿Qué dice la propuesta de la enmienda al mismo artículo 370? Cito: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del Seguro Universal Obligatorio a sus afiliados. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley. Sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. Ahí termino un momentito. Hasta ahí es tal cual como está el artículo vigente. ¿Dónde está la diferencia? En lo que sigue.
Aquí se incluye lo siguiente, pongan atención. El Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las fuerzas públicas. Esto significaría, entonces, señora ministra, que en caso de no ser sostenible por este pequeño universo de afiliados, el Estado pone la plata. Tal y como se da actualmente, ¿no? Actualmente el Estado, en el caso de las Fuerzas Armadas, invierte alrededor de 315 millones para los pensionistas de Fuerzas Armadas y en el caso de la policía alrededor de 144 millones. Recordemos también que las pensiones en las fuerzas públicas mejoraron. En el 2006 las pensiones, tanto en el caso de las fuerzas públicas, de las Fuerzas Armadas como la policía, estaban alrededor de $300. Actualmente es un poquito más de $1.000 las pensiones en promedio, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa, insisto, es que todos los regímenes generales en el mundo requieren de una subvención del Estado para poder sostener pensiones. Ahora, si ya se lo está haciendo el Estado a través del gobierno central, la necesidad de ratificarlo en una enmienda constitucional es para descartar y evacuar cualquier incertidumbre que se pueda presentar al interior de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional, considerando que en el pasado ha habido mucho rumor al respecto. Y sobre todo para garantizar un derecho. Recordemos que las pensiones, en el caso de las fuerzas públicas y en el caso de toda la población, es un derecho. Y los ecuatorianos tenemos que pensar el sistema de seguridad social como un sistema de seguridad social previsional que prevé la contingencia de ciertos riesgos y entre esos riesgos la jubilación para cuando ellos lleguen a una edad como adultos mayores. Ahora, ya que la señora ministra me menciona la palabra previsional, casualmente el artículo 372 de la Constitución de Montecristi, y supongo yo que esto se debió haber deslizado como un error que realmente es horror, pone en vez de la palabra previsional, dice los fondos provisionales. Eso, y provisional tiene que ver con temporalidad y previsional tiene que ver con permanencia. Ahí hay un error conceptual tremendo. Exactamente, Carlos. La segunda enmienda que se está proponiendo tiene que ver con un error conceptual. Y digamos, cuando uno entra ya a estudiar profundamente la materia de la seguridad social, justamente analiza lo que implica un sistema de seguridad social, es sobre todo un sistema previsional. Es decir, un sistema de seguridad social debe proteger o contener ciertos riesgos a lo largo de la vida y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablas de un sistema previsional, protege riesgos como la vejez, la invalidez, la muerte, los riesgos del trabajo. Esto tiene que ver con materia previsional. Entonces hubo una confusión en el término de provisional, cuando en realidad en materia de seguridad social tú siempre hablas de un sistema previsional. Ahora, ¿esto ha sido socializado ya con quienes están involucrados, es decir, los beneficiarios, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional? Claro que sí, esto se viene debatiendo más de un año, socializando con distintos grupos. La Asamblea Nacional cumplió un rol importantísimo en eso y durante todo este año se ha venido socializando justamente estas enmiendas que obviamente son a favor de la población y a favor de grupos específicos como pueden ser las Fuerzas Armadas y la Policía en este caso. Y ya para terminar, señora ministra, usted se va a encargar del tema de los diálogos nacionales. ¿Tiene un punto de partida y un punto final o va a ser algo permanente esto? Bueno, desde el sector social, y yo lo he venido diciendo siempre, nosotros siempre hemos usado el diálogo como una herramienta fundamental de construir la política pública. Esa es parte fundamental de lo que es los servicios sociales y las garantías sociales. Sin embargo, pensando ya en el contexto del diálogo nacional actual, nosotros seguiremos con el proceso que vino desempeñando las EMPLADES con el liderazgo de Pavel Muñoz y nuestra intención es dar continuidad a esos acuerdos que se establecieron con los distintos grupos. Recordemos que hubieron más de 2.000 diálogos con distintos grupos y esto nos permite dar una continuidad a lo que se ha venido haciendo y también reafirmar el diálogo con ciertos actores que es necesario todavía dialogar, ¿no? Tenemos pendiente hacer 7 grandes diálogos nacionales con grupos específicos como son los campesinos, como son los migrantes, como son los jóvenes y dar continuidad a esos acuerdos que creo que es fundamental seguir trabajando. Señora ministra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros continuamos con Pensamiento Crítico, venimos al regreso con el tema de las elecciones ayer en Argentina. ¿Qué lectura hay que darle a esos resultados, las elecciones, cuando hace poco tiempo se decía que Scioli ganaba posiblemente en la primera vuelta? Bueno, resulta que hay balotaje, no gana en la primera vuelta, pero adicionalmente de eso, habría un empate técnico, lo cual significaría que cualquier cosa puede pasar el 22 de noviembre en la segunda vuelta y que Massa y su electorado van a jugar un rol tremendamente importante
Venimos con ese análisis de las elecciones argentinas y, por cierto, también de las elecciones en Bogotá, donde ganó Enrique Peñalosa y que la izquierda quedó a un lado en Bogotá. Venimos de inmediato.